Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo además. Se trata del señor Alberto Bengolea. Hola Renzo, ¿cómo estás? Es presidente del PPC, ex congresista de la República, abogado, profesor, catedrático universitario y sobre todo un hombre muy comprometido con nuestra patria. Bienvenido, Alberto. Hola Renzo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, verte a través de esta vía, que es un poco a lo que nos empuja la crisis, y de pasadita la modernidad. Es una de las cosas malas que en la crisis siempre hay que aprovechar cosas. Una de las cosas malas o que se puede aprovechar de esta cosa terrible es que nos puede empujar hacia la modernidad. Claro que sí. Y felicitar que estés con esta iniciativa, que me parece buenísima, ¿no? Alberto, vamos a esperar que nuestros amigos se vayan conectando mientras compartimos en las redes sociales. Dime 30 una segundos cosa. y arrancamos con todo. Estamos en Ok, vivo ya, ¿eh? Ok, entonces arrancamos. ¿Me permites simplemente? Cuéntame para saber, ¿qué estás viendo en este momento? ¿Me sigues viendo a mí o no? Claro que sí, estás en vivo. Ya. Yo estoy en una pantallita, tú estás en la otra. Si nos hacemos así, Correcto. nos Ya. miramos. Lo que pasa es que necesito, como estoy en la página, quería saber de pasadita, aprendo si eso se ve o no se ve. Perfecto. Sí. Vamos a esperar que se vayan conectando mientras escuchamos Parlamanías. De eso vamos a hablar hoy día también. Parlamanías de los troveros criollos. Es un balsecito de Replana, Qué bonito. cantada además por Lucho Garland y Carreta Jorge Pérez. Mira tú, nada menos. Mientras vamos compartiendo, les cuento, Lucho Garland fue también exalumno marista como Alberto y yo, ¿no? Lucho fue el Champañat, Alberto es de San Luis, ¿verdad? Así que estamos en familia. Ahora sí, amigos. Y el Carreta, escúchame, y el Carreta, si él no fue marista, sus hijos lo fueron. Los hijos de Carreta estuvieron en San Luis de Barranco, los dos. Así que vamos a hablar entre criollos. Bien. Amigos, ahora sí, empezamos con Alberto Bengolea. Bienvenido, Alberto. Estábamos escuchando Parlamanías. Tú eres presidente del Partido Popular Cristiano desde hace algún tiempo, pero en estos años, Alberto, iniciaron ustedes en el año 1966 con el señor Bedoya, que admiramos mucho, y luego ha pasado mucha agua bajo el puente, muchos liderazgos. ¿Cuál es el detalle del PPC que aún no ha llegado a gobernar el país, Alberto? Pues es una pregunta que se hace 50 años, ¿no? Porque cuando apareció el PPC del año 66, como tú bien indicas, aparece como producto de una bancada congresal que era reconocida y de tremendo prestigio. En aquel entonces la prensa les llamaba la notable minoría, así eran conocidos. Estamos hablando de Roberto Ramírez del Villar, de Mario Polar, de Ernesto Alaiza Grundi, Antonino Espinosa Laña, Luis Bedoya Reyes, por citar algunos de esos nombres, que no tuvieron la oportunidad en aquel entonces, apenas el Partido Popular Cristiano comienza su vida institucional. Gracias, amor. Lo que ocurrió fue que se produjo el golpe de Estado de Juan Velasco y entonces se vio trunca pues la actividad del partido. El partido en ese momento lo que tenía era el alcalde de Lima, que era el propio Bedoya Reyes, y no pudo presentarse a lo que hubieran sido las elecciones generales si no se hubiese dado el golpe de Velasco. Durante ese largo periodo del gobierno militar, lo que ocurrió fue, sobre todo en la primera parte, en la parte del Velascato, lo que ocurrió es que hubo un hostigamiento permanente a las actividades del PPC, poniendo el cartelito habitual, ¿no es cierto?, de partido de derecha, partido de los ricos. Entonces, con eso, en el marco de un gobierno como el de Velasco, se horadó todo lo posible, con una idea que ha quedado, creo, a lo largo del tiempo en el pensamiento popular, ¿no? Partido de derecha. Yo ahí quiero hacer un primer paréntesis y decir con claridad, el pensamiento social cristiano es un pensamiento de centro, no es un pensamiento de derecha. El pensamiento social cristiano nace con la Rerum Novarum, que es una encíclica que escribe el Papa León XIII, y que le escribe en contra de los abusos de la revolución industrial. O sea, nada que ver con la derecha. Pero bueno, ok, se nos puso el cartelito, lo puso Velasco, y hostigó permanentemente porque habría que explicar también esto. Lo que había pasado es que durante todo el Velascato, el PPC, que estaba de alguna manera perseguido, o sea, con todas las complicaciones que se viven en una dictadura, permanentemente sacaba comunicados, emitía comunicados criticando la actuación
del Velascato. Y esto muy especialmente con respecto a las reformas, y voy a explicarte por qué también rápidamente, porque hay que entenderlo lo más rápido que pueda. Porque el pensamiento social cristiano es un pensamiento esencialmente reformista, plantea reformas. Víctor Andrés Belaúnde, que fue el primer gran social cristiano que tuvo el Perú, si tú lees los documentos de Víctor Andrés Belaúnde, la crisis presente, la realidad nacional o cualquiera de ellos, la palabra que más vas a encontrar es reforma, reforma, reforma. Y cuando surge la democracia cristiana, antes del PPC, había toda una plataforma que lo que buscaba eran las reformas que el país necesitaba para encontrar justicia social. Entonces se hablaba de la reforma de educación, de la reforma agraria, de la reforma industrial. Todo eso era parte del programa de la democracia cristiana y también del naciente PPC. ¿Cuál es el problema? Que cuando se produce el golpe militar, el Velascato toma la palabra reformas y entonces algunos confundidos de la antigua democracia cristiana se unen al Velascato diciendo aquí están las reformas por las que hemos luchado tanto tiempo, cuando no tenía nada que ver una cosa con la otra. Las reformas propuestas por el socialcristianismo no tenían nada que ver con las reformas que hizo el Velascato. Se equivocaron muchos, entre ellos Cornejo Chávez, que había sido el líder más preclaro de la DC y que terminó lamentablemente su vida política convirtiéndose en director de un diario expropiado. Una pena para una biografía tan brillante. Pero diciendo esto entonces, hubo un largo periodo de tiempo en donde el PPC se opone y pasa factura. Cuando termina el gobierno militar y Morales Bermúdez convoca una asamblea constituyente, el PPC se presenta a esa asamblea constituyente como siempre, jugando limpio. Ese fue nuestro lema, nosotros siempre jugamos limpio. Hay que presentarse, hay que presentarse. Acción Popular, en cambio, hizo sus cálculos, ¿no es cierto? Acción Popular dijo, no nos conviene presentarnos, porque si nos presentamos, nos vamos a quemar en una trifulca que hay que dar, una pelea que hay que dar frente a las fuerzas de izquierda que quieren acentuar unas modificaciones que se habían dado en el inicio del gobierno militar y que están comenzando a cambiar en la segunda parte. Y entonces, pero nada, lo que ocurrió fue eso. ¿Perdón? Gana Acción Popular. Acción Popular gana las elecciones presidenciales. Presidenciales, así es. Pero porque tuvo el cálculo político que el PPC nunca tuvo, o sea, te estoy hablando un poco de historia política, de decir, oye, ¿el país qué necesita? Necesita que nos fajemos ahorita. Ok, entonces vamos a presentarnos ahorita. Y el PPC se presentó a aquella asamblea constituyente a dar la pelea contra las fuerzas de izquierda. Y fue una tremenda pelea en la Carta Magna del 79, que desde mi punto de vista fue una estupenda constitución y que es básicamente hija del PPC. La factura que se pagó ahí, ¿cuál fue? Muy alta. Para las elecciones siguientes llegó Belaúnde, limpiecito, recién bañado y perfumado, sin haberse metido en la mecha política durante años, ¿no es cierto? Y ganó. Y la factura que tuvo que pagar el PPC fue muy dura y quedó en tercer lugar. Y a partir de entonces hubo una segunda que se paga muy feo. Hace poquito nada más uno de estos rivales políticos me decía, pero ustedes fueron culpables del gobierno del 80. El 80 Belaúnde asume la presidencia no con respaldo mayoritario. Recordemos que aquella constitución no pedía segunda vuelta ni 50+1, es decir, llega a la presidencia... Pero los seis diputados del PPC que sacaron en esa época le dan la gobernabilidad necesaria. Es lo que te quiero decir, porque en esa época hay que ponernos en la época, pues porque la cosa es bien fácil decirla con los criterios de hoy. En aquella época no hacía falta segunda vuelta. Y entonces no recuerdo con cuánto, pero con menos de la mitad, ¿no? 30 y tantos %, pero dejémoslo ahí. Entonces, claro, era indispensable para un gobierno que comenzaba débil después de más de 10 años de dictadura militar, 12 años de dictadura militar, era imprescindible asegurar gobernabilidad, darle un poco de estabilidad, y lo que hace el PPC es permitírsela a través de una mayoría parlamentaria y asumiendo dos carteras, solo dos, la de industria, en donde se consolidó después de todo lo que había sido el gobierno militar, que había sido pues expropiador y que había creído en la empresa pública, se consolidó el inicio de una actividad distinta, permitiendo el ingreso de la actividad privada, y el Ministerio de Justicia, en donde se hizo la gran revolución de justicia que supuso la Constitución del 79, adaptada a una serie de leyes, entre otras el Código Civil, el Código Procesal Penal y todo lo que se tuvo que hacer precisamente para enrumbarnos de nuevo en la vida democrática. Vaya que sí fue importante. Pero con dos. Con esos dos hicieron eso. Pero eso sigue pasando factura. Estuvieron con otra persona que no ganó, con Vargas Llosa. Y luego dieron una batalla feroz. Eso fue terrible, porque mira, la factura que tuvimos que pagar el 85 fue
clarísima. Otra vez Bedoya perdió las elecciones presidenciales. Así es. Dos derrotas presidenciales de Bedoya. La primera por la razón que te he dado y la segunda porque, claro, después del gobierno populista, el gobierno de acción del APRA, con un candidato hiperpopulista como Alan García, cabalgó. Y entonces lo que vino en el año 90, después del desastre que nos dejó Alan García, era tratar de encontrar una salida, y ahí otra vez más tú puedes encontrar la impronta del PPC, siempre buscando unidad, siempre buscando consenso, siempre buscando cómo pensamos en el país antes que en nosotros. Y entonces Bedoya resigna sus justas aspiraciones presidenciales y se arma el famoso Fredemo con el Movimiento Libertad de Vargas Llosa, con el PPC. Y bueno, y nadie podría esperar que ese sería el inicio de la historia de los outsiders y la terrible victoria de Fujimori que supuso otra década perdida, otra década en la cual el PPC fue maltratado, oscurecido, prácticamente Es decir, desaparecido. llegamos al siglo XXI, que ya tenemos 20 años de siglo XXI. Y nuevamente pasa lo mismo, Alberto. O Sí, sea, pero además pero suma algo que quiero, hay un dato que quiero adicionar, que precisamente ustedes se caracterizaron como partido por sacar muchos liderazgos además locales. Pero sí, estos líderes se fueron diluyendo y perdiendo el camino, cada uno hizo su propio grupo. sí. ¿Qué pasó? Pero es bueno primero que antes de dar ese salto decir que entrando al siglo XXI y terminado el Fujimorato, tenías otra vez un PPC que había sido golpeado, casi desaparecido. O sea, otra vez habíamos tenido que comprarnos 10 años más. O sea, en estos 50 años de existencia, el PPC el tiempo lo ha pasado peleando contra dictaduras. Es bien difícil que en eso te puedas rearmar. Pero ok, y con respecto a lo otro, sí, lo que pasa es que el PPC, la diferencia del PPC con la mayoría de los partidos políticos de los que se habla acá, el Perú es un país, lamentablemente debo decirlo, con muy poca cultura política. Correcto. Ajá. Si tú haces una historia de las ideas políticas, digamos a partir de la Revolución Francesa, para no irnos a Platón y Aristóteles, la historia de las ideas políticas de la modernidad, no hay más de tres grandes líneas políticas, cuatro si quieres. Y por eso es que, en las democracias más desarrolladas tú encuentras dos partidos políticos, tres, si quieres cuatro, no más. Mira Estados Unidos, mira Francia, Ujú. mira España. En cambio, en culturas subdesarrolladas políticamente como Perú, encuentras 35 partidos políticos y tú dices, esto es un absurdo, porque no responden a ideologías, no responden a pensamientos, responden a... ¿A qué, a qué Y ahí está el responden? drama del Perú. Pero ahí está el punto, Alberto, porque estamos respondiendo a unas coyunturas concretas en las Sí, cuales ha llevado al debilitamiento de partidos políticos sí, claro. históricos y formados, pero no solamente por un tema, me parece, coyuntural de luchas contra alguno opresor No, o alguna dictadura, sino también por no ver el valor de la marca política. Por ejemplo, ahora si yo es un tendría problema estructural. sí, por eso quería preguntarte para ya ir a los temas más concretos. Si ahora te preguntara cuál es la marca política del PPC que actualmente ya no tiene representación congresal, pero sí tiene una importantísima representatividad por lo menos en un gran sector de la costa peruana, y me quedo corto, tú sacaste 126,000 y pico de votos, siendo tal vez el segundo o más votado en estas últimas elecciones, pero no estás en el Congreso. Entonces, Por ¿qué tercera vez pasa? consecutiva, si me permites el apunte. En el Congreso Ajá. anterior, al cual sí fui electo, en las elecciones municipales para Lima, y ahora, siempre arriba de los... Fue más alta la votación, 140,000 y pico. Siempre Ya. arriba de los 140,000 votos y siempre peleando, digamos, Entonces, para usar términos deportivos, en el podio, siempre entre los tres, siempre ya, ahí. Ya. pero la persona de Alberto Ingolea, pero no la institución, ¿no? Entonces, lo que yo te quiero preguntar es, ahora, en esta coyuntura del COVID, ¿no? ¿Cómo es que el PPC comienza a plantear algo realmente positivo que pueda motivar a sus seguidores y fortalecer los partidos políticos, por un lado, y la democracia para tomar decisiones concretas en temas que parecen fundamentales, que es
Yo no sé si estamos al aire juntos o estás solamente tú o estoy solamente yo. Eso no lo sé. Me parece que soy solamente yo. Alberto, Así que, sí, ok, ¿ahí estás otra vez? sí, sí, perdón. Ah, ok. Parece que no les gusta lo que estamos hablando. Por favor, explícame, Alberto. Si tú estuvieras ahora en el Congreso de la República, ¿el PPC qué defendería en materia de educación y deporte en plena crisis, en plena pandemia? Lo primero que habría que tener en cuenta es que lo primero que hay que defender es la salud, ¿no es cierto? Ahí creo que estamos Correcto. todos claros, así que pasémonos esa etapa. O sea, cualquier medida que se tome tiene que poner a la salud delante, primero, sin duda. Y ahí, una vez más, vuelvo, yo me he convertido en un antipático y, como me dicen algunas personas en el partido, ya políticamente incorrecto, porque a mí me gusta hablar con la verdad, ¿no es cierto? Entonces, yo no escondo cosas, ni digo lo políticamente correcto. Acá tenemos una responsabilidad la sociedad peruana enorme, los ciudadanos peruanos, los de a pie, ¿no es cierto? No es posible que con todas las medidas que se han tomado de aislamiento social, hablemos de cuarentena, los niveles de contagio se mantengan al nivel que se mantiene. La única respuesta a eso es que efectivamente no estamos cumpliendo, pues, y que hay un montón de gente que sale irresponsablemente, y el drama con esta gente que sale no es que esta gente vaya a contagiarse o morir, es que se contagia y contagia a otros que son los que mueren. Y eso es un drama. Perdóname, pero eso es una cosa que a mí me tiene muy mortificado porque no puedo entender, ¿no es cierto? Inclusive en el mundo del deporte, inclusive en el mundo del fútbol. Mira lo que le ha pasado a Jordi Pero no Reina estamos, no estamos ahorita nada cosechando más. lo que se ha sembrado durante tantísimos años, Alberto, Sí, sin con duda, respecto. pero sin duda, pero es lo que te estoy diciendo. Mira, diciendo esto, permíteme por favor un segundo para rendirle mi homenaje a Fernando Zapata. Tú dirás quién es Fernando Zapata, es un pepecista, o fue un pepecista. Fernando Zapata me acompañó en las últimas elecciones, fue candidato a la municipalidad de Chilca, hubiera sido un gran alcalde de Chilca, pero otra vez pues la gente vota por la cara más bonita. Y Fernando Chay Chilca, que era un médico dedicado a los pobres toda su vida, no pudo ser alcalde. Lo sorprendió esta crisis trabajando en su Chilca natal y en Pucusana. Se mantuvo al pie del cañón hasta el final. Tuvo algunos síntomas, le hicieron la prueba, salió negativo, y a pesar de que se sentía mal, siguió trabajando hasta que ya no pudo más y se lo tuvieron que llevar a internado, y ahí sí descubrieron que efectivamente tenía coronavirus y se fue así de rápido. Es un héroe civil peruano, es otro pepecista que, entregado a la causa, estuvo hasta el final, en la primera línea de la pelea, y a mí me indigna saber que gente valiosa como él debe retirarse a los 55 años, no tenía más, Fernando, porque otros, ¿no es cierto?, no son capaces de guardar la cuarentena que es indispensable y transmiten el virus que no tiene cuándo irse. Entonces, Pero tenemos que aprender y tenemos que no decirlo todos con estamos claridad. no todos estamos en la misma situación, ¿no? Algunos estamos más cómodos y tranquilos, otros están más angustiados por la Lo que situación quieras, hay que económica, ¿no? buscar fórmulas, pero sin vida no Correcto. tienes nada, Renzo. Si Así no hay es. vida, no hay nada. Y Ajá. esto tenemos que lograrlo de alguna manera. Lo que me sirve, si quieres, para ¿Cómo? pasar al siguiente tema. Porque claro, es bien fácil decir, no, pero hay que entender. Sí, yo entiendo muchas Ujú. cosas. Encontrar y pedirle al gobierno que genere rápidamente protocolos para comenzar a reactivar económicamente y llegar exactamente como hay que llegar, a ayudar a toda la población. Pero sin vida no hay nada. Y tenemos que entender que la persona que sale a la calle se convierte automáticamente en un portador y en un peligro para los demás, porque esa salida a la calle puede significar 10 muertes más adelante. No la que, del que salió, de otros. Y eso es algo que no deberíamos tolerar. Pero bien, dicho eso, me preguntabas qué deberíamos hacer con la educación. La educación es una de esas tantas tareas pendientes que tiene el Perú. Uh, yo te golpeaba hace un instante el gobierno fujimorista. Déjame decir una cosa buena del gobierno fujimorista. Cuando llegó Alberto Fujimori, dentro de las cosas buenas que hizo algunas, una de ellas fue realizar las reformas de primera generación que era indispensable en el país. Redujo el tamaño del Estado, vendió empresas públicas, o sea, hizo lo que había que hacer en esa materia. Esa primera generación se hicieron. ¿Cuál fue el pecado de él y de todos los gobiernos que siguieron? Todos. Es que no se hicieron nunca las reformas de segunda generación que había que hacer. Y habiendo caja para hacerlas, porque el fujimorismo generó mucha caja y después hemos tenido no quiero llamarla mala, pero una costumbre de ahorrar en el gobierno, cuando de lo que se trata es de recoger dinero para poder distribuirlo de la mejor forma. Y si en ¿Cómo algo nos había pasa que la factura? invertirlo, ¿Cómo nos pasa la factura hoy en el año 2020? primero en tema de salud, que es lo que estamos hablando. O sea, no Ajá. tenemos una infraestructura adecuada. Fíjate, el problema no se trata, el problema de esta crisis no es que no se pueda resolver
médicamente a un contagiado. Sí se le puede curar si tuviésemos los implementos necesarios y no los tenemos. Ese es el problema. Por eso es que tenemos que evitar que haya mucho contagiado, porque el sistema de salud no da para atender a tantos. ¿Y por qué no da? En realidad no quiero ser injusto, en ninguna parte del mundo, ¿ok? Pero de alguna manera en el Perú estamos especialmente atrasados porque no se hizo la inversión en salud que había que hacer. Las reformas de segunda generación, salud, infraestructura, educación. Lleguemos a educación. No se ha hecho durante 20 años la gran reforma educativa que la realidad nacional reclamaba a gritos, no se hizo. Y entonces hoy nos encontramos frente a una realidad hiper complicada. No llegamos a todos los sectores, no estamos acordes con la modernidad y por tanto estos sistemas que nos permiten a ti y a mí conversar no están, no están implementados para, no solamente para llegar, no están implementados para trabajarlos. Los profesores nuestros hoy día están siendo capacitados a pasos forzados porque no están pues capacitados para el aula virtual. Tienen otro tipo de capacitaciones. Y eso es algo en lo que deberíamos haber estado avanzados hacía mucho rato. Entonces necesitamos entender que esta hay una brecha tecnológica, ¿no? Hay una brecha gigantesca. de oportunidades, ¿no? Gigantesca. Hay una brecha cultural. Sin duda. Y de capacitación también. Y de capacitación, de capacitación en capacidades, ¿no es cierto?, que no se ha dado. Entonces, esta crisis nos debería hacer reflexionar sobre las grandes cosas que el Perú tuvo que haber hecho antes y no hizo ahora. No para llorar sobre eso, sino para decir, oye, la crisis es tal vez una oportunidad también para comenzar a avanzar en esa dirección, ¿no? Y avanzar en esa dirección supone mirar un poco. ¿Qué oportunidades tú ves? ¿Qué oportunidades ves ahora en el tema educativo y luego posteriormente en el tema de deportes? Porque a mí me preocupa mucho, Alberto, te voy a ser sincero. Sí, hay un tema de fondo que es el tema de educación, pero también va a caer en algunos hábitos que hay que cambiar. Necesitamos otra vez relacionarnos, pero no necesariamente pegados, juntos, pero sí relacionarnos. El deporte une. Parece que nos han prohibido, nos han castigado con el deporte, pero no es así, ¿no? El deporte puede ayudar también en todo este proceso educativo, ¿no? Yo creo. A ver, oportunidades. Primera, que creo que se está aprovechando porque nos han dado de empujones, es esta precisamente. Entender que la modernidad llega para quedarse, no para solucionar la crisis, para quedarse. O sea, este sistema de clases virtuales tiene que quedarse, de clases no presenciales tiene que quedarse, porque es el sistema que nos puede permitir llegar hasta el último rincón de la patria. Claro, siempre y cuando lleguemos al último rincón de la patria, habilitándolos tecnológicamente y cerrando las brechas que hay precisamente. ¿Cuándo se hizo algo serio al respecto? No se hizo. Se ha hecho mucha propaganda, pero real no se ha hecho. Y esta es una oportunidad que deberíamos aprovechar para hacerlo y para tratar de llegar hasta el último rincón del país. La educación es una responsabilidad del Estado. No nos confundamos. La educación privada yo la celebro, la aplaudo y la agradezco. Si no tuviéramos educación privada en el Perú, imagínate los problemas que tendríamos, ¿no es cierto? Y en eso soy especialmente, aplaudo especialmente a la Iglesia Católica que ha sido tan importante en la historia para trabajar en temas de educación. Tú y yo somos producto de la educación. Pero al margen de eso, la responsabilidad constitucional de la educación es del país, o sea, es del Estado, y el Estado no ha hecho nada para llegar como tenía que haber llegado al último rincón de la patria. Esta es una oportunidad que no debería pasarse de largo. Es una primera cosa. Pero una segunda cosa es ver, yo sé que no es el momento ideal, pero aprovechémoslo, de hacer las grandes transformaciones que tienen que realizar. Mira, mi gran discusión a la hora de lo que fue la reforma en el Congreso subanterior en donde yo estuve, es que yo decía, cuando se llenaba la boca hablando de la reforma educativa, no había ninguna reforma, o sea, no se hizo ninguna reforma, reforma de fondo, que cambie la estructura de las cosas. Tú tienes que mirar, si quieres ir hacia la excelencia, a los mejores. Hablemos de educación. ¿Quiénes son los mejores en el mundo? Finlandia. Reconocido más o menos por todos. Si quieres, alguno puede discutir un detalle u otro. Los finlandeses, por rato, lideran la educación en el mundo. Tú sabes que muchas de las cosas que hace Finlandia las hace Perú también. Muchos de los programas educativos de Finlandia, de alguna manera, se reproducen en algunos colegios peruanos, en los principales colegios peruanos. Bueno. Correcto. Ok, ya. Pero la pregunta de fondo es, ¿sabes cuál es la gran diferencia entre la educación de Finlandia y la educación de Perú? La gran diferencia. ¿Cuál es? La gran diferencia está en el profesor. Esa es la diferencia. ¿Y por qué en el profesor? Porque el profesor finlandés está mucho más capacitado que el peruano. Y entre otras cosas, ¿por qué será? Por una razón que es fundamental.
Si tú haces un ranking de profesiones pagadas en Finlandia, el profesor ocupa el primer lugar. El profesor en Finlandia es el mejor pagado en Finlandia. El primero o el segundo, no recuerdo el último ranking, me parece que ya estaba segundo. Pero ya, está ahí. Primero o segundo, mejor pagado. Profesional, mejor pagado. Y a nivel de impresión social, es el primero sin duda. O sea, la mayor reputación social la tiene el profesor. Un profesor en Finlandia es un profesor. Si el PPC llegase La a nuestra, conducir el país, la nuestra, que es una sociedad al revés, trastocada, ¿no es cierto? pero si el Conceptualiza PPC, mal al profesor, al juez, al congresista. Esto es un desastre. Y les paga pésimo. por eso, pero a Yo esto quería quiero... llegar, Alberto. O sea, Dime. ustedes han reflexionado sobre este tema antes, evidentemente, de la pandemia, dicen, eso es fruto de lo que está pasando tantos años, y si pudiesen proponer que en ese sentido, ese apoyo al profesorado y a otras profesiones que se está evidenciando en esta pandemia, ¿no? Los enfermeros, la gente que está atendiendo, que está actuando en este momento, ¿ustedes estarían capaces de cambiar el chip? Sí, O sea, pero comenzar claro. a proponer cosas distintas en Pero este claro, sentido. a ver, no mezclemos a los enfermeros ni a otras profesiones a las que respeto mucho. Estamos hablando del profesor. Elevar el nivel remunerativo del profesor Ujú, no tiene que ver solamente con mejorar las condiciones de vida del actual profesor. Tiene que ver con algo que es fundamental en un pensamiento a largo plazo que debiera tener un estadista ujú. que no vemos. Tiene que ver con convencer a los chicos de quinto de media que hoy día están pensando qué profesión estudiar, convencerlos de que sean profesores. Hoy es una experiencia dolorosa, hago las salvedades del caso, conozco muchísima gente, en mi casa tengo, o sea, hago las salvedades del caso, por favor, que nadie se sienta ofendido. Pero hoy es un hecho, que tú lo puedes constatar, que los mejores alumnos del país no estudian para profesor. Los segundos tampoco, los terceros tampoco. Normalmente del tercio bajo o del tercio más bajo es de donde salen los que dicen yo voy a estudiar para profesor. Con eso no hacemos nada. Si no logramos que los más capacitados se conviertan en profesores, no vamos a mejorar la sociedad. Y esto es una cosa que es fundamental. O sea, los profesores tienen que ser los más capacitados, los mejores de los mejores, porque ellos van a formar a los incipientes médicos, ingenieros, arquitectos y a los que vayan saliendo. O sea, necesitamos que los mejores se dediquen a la tarea. Y esto es, Alberto, porque los mejores alumnos, cuando tienen 15 o 16 años, no tienen la vocación de profesor. No, Falso. no, falso. Recuerda, por favor, Así falso. es, falso, ¿no? Muchísimos, y yo diría Hemos muchísimos de los querido ser mejores. profesores. Hemos Yo he sido querido ser profesores también. profesor, claro que sí, pero llegado el momento de la decisión, lo digo con vergüenza, Ajá. dije, no, me voy a morir de hambre. Terminé estudiando Ujú. Derecho. Y me pasó en mi casa con mi hijo también, no entremos en detalles. Entonces, claro que sí, los mejores alumnos, seguro que tienen la vocación de ser profesor, pero llegado el momento de la decisión, hacen una evaluación económica que es muy natural y muy humana y terminan estudiando otra carrera. A eso añádele, como una cosa adicional, no es el problema de fondo, pero como una cosa adicional, que la legislación actual, con algunas excepciones, no permite que lleguen al aula personas formadas en otras En profesiones, otra disciplina, ¿no? Se con cambió lo cual, esa norma, ¿no? con lo Hace cual unos hemos 10 años. perdido a muchísima gente notable. Mira, antaño, si tú haces una revisión de ahorita nomás, hace 50 años, Ujú. tú encontrabas en las aulas universitarias a Luis Alberto Sánchez, a Luis Bedoya Reyes, y en las escolares, en los colegios. Bedoya era profesor de historia en Guadalupe, era profesor en el colegio también, Porra Barnechea era profesor escolar también, Basadre era profesor en el colegio, es decir, los mejores peruanos estaban en el aula enseñándole a los chicos de secundaria, de cuarto y quinto de secundaria, entonces tenías unas mejores promociones, más capacidad. ¿Por qué hemos ido perdiendo esa capacidad? Porque estamos sacando del aula a los más capacitados, entonces es un doble ataque, permitir como una cosa compensatoria que otros profesionales puedan acudir al aula, Ujú. seguramente brindándoles una capacitación elemental, no es tan complicado, pero además permitiendo que los chicos que quieran ser profesores estudien para profesores, porque los sueldos que se les va a ofrecer son sueldos competitivos en el mercado. Esto es fundamental. Si no logramos este primer paso, todo lo demás que quieras hacer, todo queda en papeles, en formularios, en más burocracia, pero no aterriza en lo que es fundamental para el proceso educativo, que es tener a los más capacitados en la tarea de enseñar. Eso tenemos que lograr. Correcto. Esa es una propuesta interesante y bastante ambiciosa. Sin embargo, debiese tener también un correlato con el propio magisterio, ¿no? Me imagino, más allá de las ideas políticas que se puedan tener al respecto, que debe haber algunos puntos de consenso entre los trabajadores del sector de educación con estas propuestas de fortalecimiento de su propia
de su propio interés, ¿no? O sea, Supongo, ¿no? ustedes han logrado en este tiempo conversar con el magisterio sobre estos puntos. Si me hablas, Hay un puente. si me hablas de la CGTP, no. Si me hablas de profesores, sí, con muchos, por supuesto, todo esto acá lo hemos trabajado. Mira, el PPC se caracteriza por tener un equipo de plan de gobierno que, discúlpame, la arrogancia no la tiene nadie. O sea, si algo hemos hecho siempre en todas las últimas elecciones, tú puedes repasarlo, es presentar planes de gobierno que son sobre el papel, todo el mundo termina diciendo el mejor plan de gobierno es el de PPC. El que ve estas cosas es siempre. ¿Y por qué? Porque tenemos capacitada que trabaja permanentemente en ello. De manera que esto de acá también tiene ese nivel de desarrollo y nos preocupa seguir y seguir permanentemente en la disputa. Y, ¿Qué y- problema podríamos sí, enfrentar frente a una propuesta de este tipo, sí, Renzo, por favor? O sea, sí, el problema es bueno, económico, salvo que haya un magisterio ujú. politizado, que es, es otro de los dramas de la educación peruana, que se oponga, ¿no es cierto?, en la mediocridad de decir, ah, no, pero con eso va a venir gente que después me va a quitar el sitio. Tenemos que Pero romper con ese la círculo política vicioso. pública se tiene que basar a ver, tiene un correlato en la realidad, ¿no? Y Sí. con lo que hay se tiene que trabajar. Y con escuchando a todos también y ir proponiendo. De eso se trata también, porque imagínate, ya hacemos todo un cambio sin nada, sin una estructura que soporte, también es muy complicado, ¿no? Pero sobre eso, No, por ¿pero a qué te ejemplo, refieres, Renzo? o sea, Discúlpame. me refiero a que tienes ahí miles de profesores Sí, que claro. para hacer toda esa transformación tienes que hacerlas con ellos, evidentemente. Ah, pero sin ninguna duda. Lo que te estoy Claro, diciendo es que ajá, yo avisoro que eso podría tener alguna posición del gremio si es que es una posición correcto, politizada, porque no creo que correcto. a nadie se le ocurra decir, no, yo me pongo que me pagues más. ¿A quién se le puede, a mí no se me ocurriría? O sea, podría ser en todo caso un conflicto politizado, que lo hay en el gremio de profesores, sin duda, que lo ha habido históricamente, sin duda, que ha sido parte del drama del Magisterio Nacional, no tengo duda. Sí. Pero que es superable, Ah, sí, tampoco le claro, tengo si duda. no, si no, no Porque, estaría porque proponiéndolo siquiera, ¿no? precisamente esta crisis, Alberto, nos hace comenzar, y eso es el enfoque de este programa además, nos hace reflexionar sobre nuevas oportunidades que tenemos los ciudadanos para plantear, es el momento de plantear las cosas. O sea, no podemos seguir así. Ok, si seguimos pensando de la misma forma, Y entender, Renzo, que nadie es dueño de la verdad, por un lado, y por otro lado, que siempre, siempre tenemos la posibilidad de encontrar coincidencias. Mira, yo no tengo duda que entre tus ideas y las mías debe haber muchas discrepancias, pero algunas coincidencias hay. Y lo inteligente es comenzar a construir sobre esas coincidencias. O sea, lo que estoy diciendo, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, ajá, desde la campaña última, es decir, antes de la pandemia. Lo que vengo diciendo hace tiempo es que llegó el momento, por el amor de Dios, si queremos de verdad poner al Perú primero, no como un eslogan bonito, sino como una realidad. Lo que tenemos que hacer es comenzar a escuchar al otro, o sea, hablar menos y correcto. escuchar más. Escuchar al otro no para decir, ah, me opongo a lo que tú dices, a ver qué dices para oponerme. No, no, no. Escuchar al otro de verdad, con ánimo de poder captar aquellas ideas que el otro tiene con las que yo puedo estar de acuerdo. Porque es en ese acuerdo de voluntades en Ajá, donde podemos comenzar a construir. Se construye correcto. sobre acuerdos, no sobre desacuerdos, no sobre discordias. Entonces, ojalá esa fuese la nueva forma de hacer política en el Perú. No lo creo. Y no lo creo porque yo lo que veo más bien de los políticos peruanos es que insisten en estos pleitos, insisten en el enfrentamiento. Aquel que no está de acuerdo contigo, que se opone, es una mala persona. Es más, llegamos al nivel en que ya está todo penalizado, ya no se trata de discrepar. Se trata que no estoy de acuerdo contigo, te mando encima toda la prensa y te meto preso. Es de terror lo que está pasando en la política peruana. Lamentablemente también llega al nivel de la población. Tú miras las redes sociales, es una ensalada de insultos y de improperios, de ¿Y todos contra todos, qué están planteando? incapaces de escuchar y de decir, oye, en esto estoy de acuerdo, a ver, Ajá. eh, Líderes, hablemos. los líderes políticos como tú, que tú eres presidente del PPC, ¿conversan? ¿Están planteando algún puente de diálogo? ¿O ¿Con está quién? cada uno entre los líderes políticos? O Sí, sea, claro. pues, tienen ahí una reunión de líderes políticos y pueden Bueno, conversar sobre estos temas. existe el acuerdo nacional en el cual el Ajá, PPC no está porque se les ocurre que como no estás en el Parlamento, no existes. El PPC es el partido político con más militantes inscritos, pero no estamos en el acuerdo nacional. No obstante ello, como normalmente las personas notables, o muchas, como muchas personas notables son también militantes del PPC, tenemos en el Acuerdo Nacional a personas notables que por sus propias cualidades están allí y que siendo dirigentes del PPC nos ujú. sirven de enlace para plantear precisamente nuestras posiciones. Pero lamento muchísimo que orgánicamente por una decisión bien absurda, ¿no? O sea, en estos momentos el PPC y otros grupos políticos no están participando de una articulación
de diálogo ciudadano. O sea, No, ustedes, no por lo menos en la oficial, no la orgánica, pero sí lo estamos haciendo de manera extraoficial. Como te correcto. repito, o sea, digamos, tiene asiento allí una persona en función a su cargo dentro de la sociedad. Ya, pero resulta que esa persona es dirigente del PPC. Correcto. Entonces aprovecha su presencia allí para llevar los postulados del PPC, para informarnos de lo que está pasando y de esa manera podemos mantener el contacto. Adicionalmente, como no, a través de las redes, a través del teléfono y diferentes formas, hay permanente comunicación y contacto con otros líderes políticos. Lo he hecho siempre, el PPC lo ha hecho siempre y lo seguiremos haciendo, de diferentes tendencias y de diferentes posiciones, porque creo que tenemos que seguir conversando. Por supuesto. Para ir terminando esta entrevista, Alberto, que además nos has dicho los principios que ustedes están impulsando sobre el tema educativo y has rescatado de los liderazgos y el valor del PPC en el fortalecimiento de la democracia. Ahora, en esta coyuntura del COVID, a los simpatizantes del PPC y al resto de la ciudadanía, ¿qué mensaje le darías tú? Porque tú eres un referente además de político, es un referente en el deporte, ¿no? Es un referente como periodista deportivo. Muchos amigos que hacen deportes de contacto, que están esperando la pichanguita, que van al gimnasio, ahora están evidentemente cuidando su salud. Pero esto va a continuar así. ¿Tú ves que sería posible que puedan hacer otras actividades deportivas para continuar fortaleciendo su salud e interrelacionándose con la gente? ¿O lo ves que ahorita hay que abordarse? Permíteme decirlo lo más rápido que pueda, porque los temas de educación los he limita nada más. Hay muchas propuestas que está haciendo el PPC. Los invito a revisar mi Twitter, en donde hace Ajá. algunos días he puesto toda una parte central de lo que es la propuesta del PPC, que apunta a la calidad educativa y que mientras ocurra esto que estoy diciendo, que es una propuesta audaz, difícil y que no va a ser mañana, apunta también a una reconversión de medios, ¿no? Que entendamos que la responsabilidad del Estado está en los colegios públicos, que hay que mejorar esa calidad enormemente, que hay que replicar la experiencia de los colegios, del Colegio Presidente de la República. Estos colegios tienen que multiplicarse de la mejor manera, generando, insisto, sueldos atractivos y a nivel de educación post-escolar, potenciar la educación técnica que es vital en la República. No es posible, Renzo, permíteme una reflexión, que en el Perú sigamos formando, voy a decir en cualquier región, pero no en cualquier región formamos un abogado que termina siendo un abogado mediocre que no sirve para nada y que no tiene trabajo, y que en esa misma región, en la mina contrate a un extranjero en ninguna carrera universitaria, pero que estudió una carrera técnica y que puede manejar una maquinaria pesada, que es altamente tecnológica y que él la puede manejar y que por tanto es contratado con un altísimo sueldo. O sea, a ver, tenemos que dejarnos de tonterías, de creer que solamente la educación universitaria es la única válida. La educación técnica es indispensable en el Perú, porque genera puestos de trabajo en cantidad, de calidad, necesarios y que pagan más. El Entonces, enfoque ahora es enfoque de competencias, ¿no? O por sea, supuesto, estar pero centrado en tenemos las que llegar a competencias. nuestros chicos. ¿Qué cosa dice un congresista de estos congresistas nuevos que hay en montones? Ajá. En mi época me ocurrió, yo los veía llegar y decía, wow, todos llegan con el sueño de la universidad para por el amor de Dios. Institutos tecnológicos que apunten a la realidad de la región y que les permitan en 3 años a los jóvenes salir capacitados y con puestos de trabajo asegurados y mejor remunerados. No, seguimos formando un historiador que está mal formado, no tiene chamba y si consigue un trabajito es en otra cosa y mal pagado. A ver, los peruanos, y para eso formémoslos según la necesidad que tenemos. Dicho esto, y para eso además no necesitamos tanta universidad, Renzo. Hay un montón de universidades que no sirven. Habría que hacer una evaluación y reconvertirlas en institutos tecnológicos. Y a las universidades que aplican mal el canon también habría que llegar a ellas para hacer una reforma allí, en serio, pero de adentro, ¿no es cierto? Cambiando el profesorado. El profesorado es la clave. El profesor es la clave. El centro del sistema educativo es el alumno, en cuanto a él tenemos que referirnos, pero el que va a ejercer la educación es el profesor. Y si no cambiamos eso, no cambiamos nada. Ok, cierro el tema educativo, paso a lo que tú me estás diciendo. La salud antes que nada. Yo escucho y veo a alguna gente que está pidiendo el retorno de los deportes, yo mismo lo pido, pero bajo determinados parámetros, ¿no? O sea, a ver, eh, el deporte de contacto, yo no le veo posibilidades de retorno, salvo que haya muy buenas opciones para ello. Muy buenas, o sea, por ejemplo, si tú me dijeras,
voy a decir una cosa terrible, me van a matar, pero el fútbol tiene que volver. A ¿El ver, fútbol tú me tiene que volver? aseguras, ¿ah? ¿El fútbol tiene que ¿Perdón? volver, Alberto? Tú me aseguras que esos cientos de futbolistas que estarían involucrados, más los médicos, comando técnico, etcétera, 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 ¿Estás van seguro? efectivamente a guardar un distanciamiento social durante todo el tiempo que dure el campeonato? Hmm, ¿Tú estás seguro de eso? Ni hablar. Ni hablar porque a Acabamos de mover ver, toda la a- operación, no solamente es el partido a- de los 90 minutos, no es no, toda no la solamente es el operación. partido, es toda su vida. Es su Así vida, es, Renzo. así es. Acabamos de ver al asistente del entrenador de la Selección Nacional de Fútbol incumpliendo a él, al más alto nivel. Ese incumplió. ¿Te imaginas a todo el resto? Ayer nada más, Jordi Reina, que es un jugador súper bien pagado en Vancouver, acaba de ser sancionado por su club porque incumplió, pues, 14 días de cuarentena. O sea, digo yo, si los jefes, los líderes, los referentes no cumplen, imagínate todos los demás. La única manera en que podría volver, desde mi punto de vista, es que los tengamos a todos acuartelados. Es que digamos, ok, ¿quieres seguir trabajando? Perfecto. Todos los integrantes de los equipos de fútbol, más su comando técnico y todos los que tienen que ver con la realización del espectáculo, a partir de mañana entran a un acuartelamiento en la Videna o en donde corresponda, en la villa deportiva que se hizo en Villa El Salvador, en algún lugar en donde todos puedan estar con sus familias, y de ahí no sale nadie. Sale solamente al partido de fútbol, termina el partido de fútbol y regresas. Por supuesto, vestuarios cerrados. Y tú dices, ¿por qué? Porque es un deporte de contacto. En el córner, de todas maneras te van a agarrar. En el tiro libre, de todas maneras voy a estar con mi compañero al costado. De todas maneras, o no es fútbol. Y si eso va a ocurrir, yo no sé si ese que me ha marcado, ¿te imaginas una marca? El que me agarró en la marca, yo no sé si estuvo con el amigote tomando una cerveza o lo que fuese, o salió porque le provocó dar una vuelta y agarró una banca en donde estaba el coronavirus y por tanto él les cuenta. Y él me lo pasa a mí y claro, yo que soy un deportista fuerte, a mí no me va a pasar nada, pero voy a llegar a mi casa y en mi casa está el abuelo y el abuelo es el que va a pagar pato. De ninguna manera, Renzo, que estamos hablando de vidas humanas. En Y la, Europa, y la posibilidad, Alberto, En Europa está comenzando a volver el fútbol, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ojalá que yo esté muy equivocado y ellos no, pero me da pánico, porque evidentemente hay un foco contagioso. claro. Distintos serían los deportes individuales, Eso es lo ahí que es una cosa. me quería referir, Alberto. ¿Hay deportes individuales o simplemente algunas actividades que no llegan a ser deportes, pero por ejemplo, muchachos que pueden salir con su skate, ¿no? A dar una vuelta a la cuadra o una bicicleta, ¿no? Actividades de ese tipo. Sí, son actividades Correr, que vamos a tener, solo. pero que reglamentar mucho. Me preocupa de todo esto, Renzo, que por más medidas que tomes de prevención, al final siempre depende de la responsabilidad de cada uno. Y Así en es. esa no confío. O sea, ya a mí lamentablemente la sociedad peruana me ha demostrado una y otra vez que no, sus niveles de responsabilidad no son confiables. Entonces, te acabo de hablar de los futbolistas, que son un ejemplo notable. O sea, el futbolista no es un marciano, es un miembro de nuestra sociedad. Pero es duro Entonces, lo que dices, es duro, es que es verdad. Alberto, siendo líder de un partido Es político, ¿no? políticamente incorrecto, ya lo sé. Pero a ver, ¿quieres que te engañe? Yo no soy un político que engaña, yo soy un político que dice la verdad. Y espero que el que escuche esto en lugar de sentirse afectado, diga, oye, a ver, me estás tocando a mí, de repente yo puedo hacer algo por mejorar esto. Porque no se trata de ver qué hace el otro mal, se trata de ver qué hago yo mal. O sea, no se trata de ver, oye, tú cumple, no, se trata de decir yo cumplo. Porque si cada uno se preocupa de sí mismo, el problema está resuelto. Pero necesitamos que cada uno se ocupe de sí mismo. Y en esa medida lo que tú me estás planteando es claro, podemos salir con el skate, sí, y a la hora que vuelves ese skate pasó por la vereda en donde está el coronavirus de todas maneras, y cuando regresa, ¿qué? Deberíamos tener un protocolo de desinfección Ajá. de ese instrumento. ¿Lo van a cumplir todos? Esa es toda la pregunta, ¿no es cierto? Entonces yo diría, yo pensaba en otras disciplinas que pudieran funcionar, la natación, por ejemplo, este, eh, dentro de disciplinas como el karate, El el Qatar, kata, ¿no es claro. cierto? Es decir, disciplinas, Pero inclusive, mira, el detalle es que son disciplinas que no lo puede practicar cualquiera en cualquier momento, digamos, ¿no? O sea, no, estoy pensando en deportistas que podrían, ¿no? calificado. O Yo me refiero al niño que está algunas en su situaciones de casa laboratorio, encerrado. escúchame, ¿No? algunas situaciones de laboratorio que es muy difícil Ajá, replicar, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa con Diego Elías, ¿no?
Diego Lías, tú sabes Claro, que tuvo la suerte, llámalo como quieras, que lo agarró la pandemia justo cuando había llegado a Canadá a así es. pasar una temporada con su entrenador que tiene una mansión en Claro, Canadá, en Ottawa, me parece. Entonces lo agarró justo ahí, pues él estaba, entonces se quedaron encerrados, el entrenador, él y otras personas, encerrados en la mansión. La mansión tiene lugar de entrenamiento, gimnasio, cancha de squash. Entonces, claro, ahí ellos dos, y el entrenador además fue el número 1 del mundo cuando era joven. Entonces, claro, ellos dos pueden jugar squash perfectamente, sin problema, porque los dos están dentro de la casa, no tienen claro, posibilidades de contagio y pueden jugar. Y además pueden deleitarnos porque transmiten sus partidos y me parece perfecto. Pero allí no hay problema. Pero esa es una circunstancia de laboratorio, difícilmente replicable. claro. Porque, por ejemplo, ahora ha comenzado el tenis en Alemania, y yo digo el tenis, correcto. Solamente los dos jugadores y el árbitro, perfecto. ¿Qué pasa si uno de los jugadores está contagiado? Toma la pelota, saca, no hay recogebolas, así que dudo que saca y el otro va a agarrar la pelota después para sacar. Y chapó el coronavirus. Salvo que sean todas pelotas nuevas y que no te caiga el pelotazo. O sea, No, no hiper lo ves, difícil. no lo ves, no lo ves. Imposible. Yo creo que va a ocurrir, ¿ah? Porque va a terminar imponiéndose la realidad económica de la salud. Y preparémonos. ¿Tú crees que se va a Yo, imponer la realidad económica sobre la salud? Alberto, tú sí, has venido con tu polo rojo y yo con el azul, parece. por algo en especial. No ¿Ah? sé. Ahora parece más bien que eres de centro izquierda. Yo soy de centro, toda la vida fui de centro. De manera que Ah, al ya. rojo le acompaño el blanco y Aunque- estoy, en realidad es este. Pero no, yo todos los días rezo, Ajá. que es una práctica habitual, y en mis oraciones lo que pido de verdad es que se descubra rápido la vacuna, que es la única manera en que yo creo volveremos a estar seguros. Ninguna otra fórmula yo le hallo, eh, no la evalúo con satisfacción. La vacuna es la que nos va a dar seguridad, pero lo demás, o sea, pensar en una responsabilidad de los seres humanos. Los seres humanos somos bien irresponsables desde el comienzo. Mira, yo no sé si tú seas cristiano, yo lo soy, así que permíteme poner un ejemplo bíblico original para entendernos. O si eres el presidente del Partido Popular Dios, Cristiano, bueno, pues yo lo soy. por Entonces eso. Dios hizo el mundo y Ajá. creó a Adán y creó a Eva. Ujú. Y les dijo, miren, hagan lo que quieran. Todo esto es de ustedes. Todo es de ustedes. Una sola regla, no coman de ese fruto, esa manzana, esa no. Todo el resto del mundo es de ustedes. Y fueron a comer la manzana. El ser humano es complicado desde toda la vida. Yo hace un rato dije nuestra sociedad y de repente no me refiero a los peruanos, los humanos. Somos así de complicados. Basta con que nos digas no hagas esto para que lo hagamos. Entonces somos bien difíciles de entender. Por más que te digan, mira la amenaza que les hizo Dios a Adán y Eva. Les digo, si toman eso, se acabó. ¿Ah? Y no importa, lo tomaron igual. Entonces, si tú piensas en la responsabilidad del colectivo, eso no funciona. Si alguien quiere seguir tus ideas y apoyarte, ¿dónde te tienen que buscar? ¿Estás con un Twitter? Yo sé que estás en Goles en Acción, en las redes sociales, yo lo veo todos los días y lo comparto. Gracias, Y comienzo en 10 minutos programa. desde ahí lo siguen, Alberto. Estás con un Twitter, estás bastante ágil en las redes sociales, ¿no? El Twitter menos. ¿Ya? El Twitter es un medio que me ha ido desalentando, porque lo que pululan hoy en los Twitter son. Machetazos, pues, ¿no? ¿Y cómo se llaman estas Dios. personas que se esconden en el anonimato? Ah, ya, los trolls. Los trolls. Ya, ok. Abundan los trolls. Entonces tú pones algo y ¡brum! Lo de que te caen son 20.000 trolls encima a golpearte, Ujú. con lo cual además se desalienta a la persona que de buena voluntad quisiera comentar ¿Qué algo. Entonces, plataforma tienes para comunicarte con la gente? no, uso el Twitter cuando Sí. quiero fijar un mensaje, pero no lo uso ya como lo usaba antiguamente. Eh, Uso el Facebook mucho, Ajá. hago programa todos los días, como tú bien indicas, lo hago por las mañanas, hago un noticiario por las mañanas deportivo, y a las 10 de la noche hago un conversatorio Bruno. deportivo sobre diferentes temas, con Bruno Cabas habitualmente, algunas veces conversamos con alguien más. El Facebook político lo he desatendido un poco, porque siento que este no es un momento tampoco para hacer política proselitista. Este es un Claro. momento para que la gente que hace política haga lo que estamos haciendo en el PPC. Nosotros tenemos reuniones permanentemente, el CEN sigue trabajando, el Directorio de Unidad Nacional, que fue formado justo cuando comenzó la pandemia, ¿no? Te lo cuento como anécdota, yo había convocado un congreso partidario para tomar decisiones drásticas sobre el futuro del partido. Y Ujú. tuve que hacerlo virtual.
justo cuando comenzaba, todavía no había cuarentena, pero ya parecía irresponsable reunir a 100 personas en el local del partido, y dije, no, virtual. Nos criticaron mucho, ¿eh? Hoy día todo el mundo está, pero bueno, varias decisiones. Entre otras, se tomó la decisión de formar el Directorio de Unidad Nacional, que está trabajando ¿Ya? con Javier Bedoya, con Marisol Perestello, con Lourdes Flores, con Pepe Risi, con Marco Álvarez, con Giancarlo Casasa, con David Vera y con Carlos Neuhaus. Entonces, ese grupo, espero no olvidarme de nadie, es el Directorio de Unidad Nacional electo, que está trabajando permanentemente. Directorio tendrá, me imagino, la misión de no perder la inscripción en las elecciones que vienen. Tiene la misión, no, tiene O la de misión que llegar para al mí poder. O de llegar al poder. tiene la misión que para mí es más importante. Nosotros, y creo que lo hemos demostrado con nuestra historia y con nuestra vida, para nosotros primero es el Perú, después es el partido, y después los intereses personales. Este Directorio de Unidad Nacional lo que busca es precisamente eso, alguna plataforma en donde, lo que te estaba diciendo hace un instante, en donde podamos tender puentes para que todos los peruanos unidos veamos cómo sacamos esto adelante, porque sin pandemia esto ya parecía un desastre. Los resultados de las últimas elecciones a ti te indican a cualquier parte, porque la fragmentación del voto popular nos indica que el Perú no tiene dirección, no tiene destino, no tiene rumbo, y es indispensable que en este momento, con seriedad, la gente seria trate de buscar lo que te estoy diciendo, puntos de unión, de conexión, en donde podamos estar de acuerdo. Hay discrepancias y las van a seguir habiendo. ¿Interesa ventilarlas en este momento? Entonces dejémoslas a un costado y busquemos esos puntos en donde con unidad podamos salir adelante y comenzar a caminar. Más aún ahora con la pandemia. Así que ese es el mensaje de Unidad Nacional y eso es lo que está haciendo Unidad Nacional. No está pensando en salvar PPC, ese pensamiento está totalmente fuera. Estamos buscando en cómo hacemos. Yo estoy preocupado por el Perú. A mí me preguntaban antes de esto de las entrevistas, ¿estás preocupado por el PPC? Estoy preocupado por el Perú. Y bien preocupado por el Perú. Soy peruano. Antes que PPCista fui peruano. Nací peruano, ¿correcto? Y mis hijos son peruanos. Y estoy preocupado por el Perú, por lo que va a pasarle al país. Lo que está ocurriendo es un desastre. Hace años es un desastre. Tumbo en tumbo. Y necesitamos comenzar a encontrar algunas grandes líneas en las que todos podamos creer y por las cuales todos podamos trabajar para tener un futuro y tener esperanza. En eso estamos trabajando. Muchísimas gracias, Alberto Bengolea. Ha estado con nosotros en Diálogo Ciudadano. Y bueno, ya lo han escuchado, muy polémico, pero muy franco. Y yo te agradezco la amistad que tenemos, además, Alberto. Renzo, Y en otra ocasión hablamos de otros temas. Permíteme decir lo siguiente, en 5 minutos, si me da el tiempo, enganchense en el Facebook de Goles en Acción, que ahí voy a estar hablando de fútbol. Hablando solo de fútbol. Lo que no se dijo acá, lo hablará con Bruno en Goles en Acción. En 5 minutos igual lo postamos. Muchísimas gracias, Alberto. Y gracias. Esto es, señores, Diálogo Ciudadano. Hoy hemos estado con Alberto Bengolea, presidente del PPC, quien nos ha mostrado todas sus impresiones sobre el futuro político del PPC y sobre todo los planes que tiene en la educación pública, tanto en la educación secundaria como en la educación universitaria. Además, hemos terminado hablando sobre los deportes y él ve muy difícil que se puedan reanudar. Conmigo hasta el día de mañana, amigos. Espero que les haya gustado el programa y nos vemos. Diálogo Ciudadano. Nos vamos con los troveros criollos. ¡Chao! Vendrán expertos en nuevos grifos y en el cultivo del perejil.